que se da la producción de los bienes y servicios requeridos. Pero para que esto ocurra, de lo de la infraestructura, de la base o estructura económica, para que ocurra esa producción o transformación de bienes y servicios, nos comentó también que se necesitaban de ciertos elementos. Uno de ellos es la fuerza productiva, en donde nosotros vamos a hace referencia a todo aquello que va a impulsar la producción. Ok, a ver, o sea, es decir que sí empezamos a ver los conceptos de cada uno de los elementos que conforman la infraestructura, ¿cierto? Sí, nos dio fuerza productiva, fuerza de trabajo y medio de producción. Ok, bien, hasta ahí. Entonces, nada más así, Cristian, ¿qué fenómeno ocurre en la infraestructura? Lo de las fuerzas productivas, ¿no? Ajá, pero las fuerzas productivas, ¿qué generan? ¿Para qué sirven? Para producir un bien o un servicio. Exacto, entonces, gracias, muy bien, hasta ahí. En la infraestructura, que es justamente la base económica o estructura económica, ahí es donde ocurre el proceso de producción, ¿no? La creación, transformación de bienes y servicios y productos, ok. Pero para que el proceso de producción exista, muchachos, pues se requiere ciertos elementos que son las fuerzas productivas, ¿de acuerdo? Fuerzas productivas, lo que impulsa a la producción. Ok, Aarón, ¿en qué consiste la fuerza de trabajo? Sí. La fuerza de trabajo es las habilidades, o se entiende como el elemento humano, es decir, quien va a hacer el trabajo o quien va a llevar a cabo el proceso de transformación o creación de un bien, producto o servicio. A ver, denos, como en qué piensa de un ejemplito. Pues la fuerza de trabajo es con lo que yo cuento o con lo que yo dispongo, podría ser para poder, no sé, hacer una tarea, por decirlo, las habilidades intelectuales y el esfuerzo que va a requerir que yo haga esa tarea. Que yo haga, ok, hablamos del elemento humano, porque de repente se empezó a escuchar como, ¿con qué trabajo? Ok, bueno, ok, la fuerza de trabajo, gracias, muy bien. La fuerza de trabajo tiene que ver, recae sobre una persona. Ahí la pregunta clave es ¿quién? ¿Quién realiza el trabajo? Por fuerza se necesita al humano para realizar el trabajo. Solo el humano, con el empleo, bien lo dijo su compañero Aarón, con el empleo de las habilidades, incluso de la fuerza física o también del pensamiento, esta cuestión intelectual es como puede transformar o crear bienes y servicios. Perfecto, muy bien. ¿Vale? Continuamos. Bien, solo es un repasito de 5 minutitos. Profesora, tengo una duda. Ok. Dígame, sí, Cristian. Por ejemplo, todas esas partes que ya han sido automatizadas, que antes las hacía pues, el ser humano, pero ahora se hacen robóticamente, ¿dónde entrarían? ¿En fuerza de trabajo o medio de producción? En medios de producción, pero para que los robots puedan funcionar se necesita la fuerza de trabajo, ¿a poco no? Ah, sí, el empleo. Si no, ¿quién los pone en marcha? ¿Quién los pone a trabajar? ¿Quién los Sí. programa? ¿No? En medios de producción ahorita vamos para allá, de hecho esa es una pregunta que de repente tienen como de manera muy constante. Ok, vamos viendo. Ok, ¿sí le pudimos ayudar, Cristian? Sí, maestra, gracias. Ok, bien. Diego Arias tiene la manita levantada. Adelante, ¿lo escuchamos? Sí, profesora. Perdón por la interrupción, pero... Pero casi no se le oye, si se pega más en el micro. Casi no sé, ¿ahí ya se oye? Ahí ya, perfecto, Ya. excelente. Adelante. Le iba a plantear que es que me tendría que retirar más o menos como a las 9 o algo así, pero hoy me toca exponer con mi equipo, entonces, bueno, empezamos. para ¿Sí? empezar no sé si me daría permiso. No, empezamos. ¿Qué tema le toca? Estamos en lo de la comunidad primitiva, de infraestructura. Sale, entonces empiecen, ahorita hacemos el repaso al final, sale, adelante, adelante. Ok, Entonces, déjeme configurar los permisos, por sí, favor. eso le iba a decir. Denme un segundito. Vayan ya usted allí, vayan abriendo su material de una vez, porque si usted se tiene que ir de una vez. Ay, bueno, vamos a ponerle todos ahorita.
Para que no me tarde, ya lo hice así como general. Ok, ya está. Ahora sí pueden compartir pantalla. Bueno, vámonos a los modos de producción en lo que los compañeros van proyectando porque un compañero se tiene que ir. Modos de producción, la palabra modos de producción, si quieren vayan al chat. ¿A qué suena? ¿Modos qué significaría? Distintas formas. La forma de hacer. Ok, exactamente. Entonces te lo voy a poner en lo que los muchachos el equipo está presentándose ahí, se está organizando, comparten pantalla. Ok, una forma, ok, exacto. Muy bien, te los vamos a ir viendo aquí la definición. Ups, me toró. Ok, ya lo vi. Ok, métodos, vamos viendo. Ok, te pongo entonces ahí modos de producción. Ya sé. Sí, se está abriendo. Los modos de producción es la forma en que los hombres producen los bienes y servicios que necesita para satisfacer sus necesidades. Pero aquí la clave va a ser en una época determinada. Ya se ve su pantalla, pero vemos la galería. Me lo cambié. Pero... Voy a poner la definición en el chat. Ok. ¿Ya se ve la presentación? Está, ya lo está abriendo. Ok, deme un segundo nada más. Bien, por favor, solo ahí está el chat, porque los compañeros empiezan con el primer modo de producción que es comunidad primitiva, y en el chat está una definición de modos de producción, la forma en que los hombres, ay, tiene errores, discúlpenme por favor, los hombres producen los bienes y servicios para satisfacer las necesidades en una época determinada, resaltado porque no todas las épocas han sido igual, no se produce de la misma manera. Tan es así que ahorita vamos a ver a este equipo de comunidad primitiva que nos va a ir diciendo de qué manera en esta época de la humanidad, que según Marx todos hemos pasado, se producía, cómo sucede esta parte de la producción. ¿Estamos todos contextualizados, muchachos? ¿Sí vamos conectando? Ok, si hay duda, alguien levante la manita, con eso es suficiente. Ok, sale pues. Entonces vemos qué onda en la comunidad primitiva, cómo se da este aspecto de qué sucedía, digamos, en este ámbito de lo económico. Adelante. Ok, buenos días compañeros, pues nosotros les vamos a presentar la comunidad primitiva en cuanto a su infraestructura y comenzamos con mi compañera Jimena. Solo acérquense su micrófono para que no se les oiga entrecortado. Bueno, yo les voy a hablar de qué es la comunidad primitiva. La siguiente diapositiva. Ah, ¿no se cambió? Ay, bueno, no la veo. A veces va un poco lento. ¿Todavía no se cambia? Disculpe. Ahí está. Ya. ¿Ah, ya? Ya. Sí, es que luego va lentito. Sí, ya me di cuenta. Bueno, adelante. El comunismo primitivo presenta la forma de organizar la producción de bienes y servicios en una economía. Hace referencia al modo de producción de las distintas etapas de organización política y social de la humanidad. Fue el primer modo de organización de los grupos primitivos y apareció en las primeras comunidades humanas en los años 7000 y 2000 a.C. Siguiente. Ok, ya la cambié, pero ¿me pueden ir avisando cuando ya se vea, por favor? Sí. Sí, es que va lento, se tarda un poquito. Sí. Sí, es un poco, como es pesado, Teams, y según la conexión, por eso si luego se hace un poquito lento. Bueno, vayan avanzando mientras.
Bueno, voy a hablar de las características. Se basa en las primeras civilizaciones de la historia. Su forma de organización era mediante tribus. Los conformaban distintos grupos, los cuales se dividían el trabajo. Los integrantes intercambiaban bienes en base al cooperatismo y no había propiedades como tal. Ok, yo les voy a hablar de las fuerzas productivas. Primero que nada, pues les voy a hablar sobre las fuerzas de trabajo, que esto se refiere a lo que hacía bueno, cómo repartían la jerarquía o, primero que nada, describir un poquito de cómo eran los hombres en ese entonces. Y conforme los describen, eran de baja estatura, su cuerpo era musculoso, em, su pelo era áspero y largo, y su frente era estrecha. Ellos no se comunicaban a través de un lenguaje, ellos se comunicaban a través por así decirlo, como señas y todo eso, todavía no desarrollaban un lenguaje como tal. Pero Ujú. dentro de sus roles en la sociedad se distribuían por diferentes tribus en las cuales existían jerarquías, en las cuales los niños se encargaban del recogimiento de la leña y las mujeres se encargaban de recoger frutos, mientras que los hombres generalmente eran los encargados de cazar animales grandes y llevar la comida hasta sus hogares. Em, También dentro de todo esto, la mujer asumió un papel muy importante, que ellos se dedicaban al cuidado de los miembros del clan y a la enseñanza. También por lo mismo de que la mujer recolectaba y todo y cosas así, aprendieron primero sobre las plantas y es la manera más probable en que hayan utilizado ¿cómo se le como la herbolaria o algo así de ese tiempo, con la Ujú, cual curaban a ciertos males de la misma comunidad. ujú. Y así fue como empezaron con el cuidado y la higiene de los refugios. Ok. Dentro de los medios de producción estuvo lo que fue el descubrimiento del fuego, que fue un gran avance para el desarrollo de la sociedad primitiva, ya que fue un descubrimiento que con la conquista del fuego, a través de él pudieron hacer armas que fueron como sus herramientas de trabajo en ese entonces, para lo que les expliqué anteriormente, de que cazaban animales y cosas así. Y Ujú. con esto empezaron a construir que sus primeras viviendas y tuvieron posibilidades de también las mujeres de calentar, por así decirlo, su comida, y pues así no les hacía daño, ¿no? Bueno, en este aspecto ellos eran un poco más fuertes porque pues por lo mismo de que se alimentaban con todo, su sistema no era muy frágil. Y los dejo con mi compañera Mayrani, con las relaciones sociales de producción. Bueno, como ya lo comentó mi compañero, con la invención de los instrumentos de trabajo, poco a poco el hombre de ese tiempo pudo practicar distintas actividades primarias como la caza, la pesca y la recolección de frutos comestibles, que era en lo que se basaba pues su economía. Y con lo que obtenían pues se les facilitó la construcción de chozas, ya después pasaron a construir cabañas y, y también surgieron la producción de prendas de vestir un poco más sofisticadas con la piel de los animales, al igual que artículos de alfarería. En las relaciones de producción de la comunidad primitiva surgieron teniendo como un fundamento muy bajo de nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, ya que empezaron como desde cero aventándoles piedras a los animales hasta que ya pudieron ir construyendo sus instrumentos de producción. Tenían una división natural del trabajo por el sexo y la edad. Y la base de las relaciones de producción
radicaba en la propiedad común de los medios de producción. Es decir, que si algún hombre tenía mejores armas, pues tenía la oportunidad de cazar a animales más grandes. Y en relación a la comida, pues sí se la tenían que dividir en partes iguales. Con lo que las relaciones de producción que se radicaban en la propiedad común, entonces algunas personas empezaron a tener más que otros, y entonces todo dio paso al esclavismo, que es el siguiente modo de producción. Y esto sería todo de nuestra parte. Ok, allí Mayrani, me da la definición de relaciones sociales de producción. ¿Qué son las relaciones sociales de producción? Definición general. Era cómo se repartían el trabajo entre ellos. No, en la definición que dimos del esquema anterior, relaciones sociales de producción, ¿cómo las podemos definir o cómo las podemos entender? Ay, no me parece que... La verdad no recuerdo si lo vimos la clase pasada, creo que se quedó aún en medio de producción, pero no me acuerdo muy bien. Ok. Y la información que dije fue lo que encontré en fuentes. Ok, bien. A ver, ¿qué son las relaciones amorosas, Amairani? Pues una relación afectiva con alguien más. Una relación es una relación, o sea, define un concepto con la misma palabra. Lo que quiero es meterlos a que piensen, ¿eh? O sea, no es personal nada, sino que vinculen la información, porque está bien que vayamos teniendo nuestro script ahí, las notas, pero que pueda ir comprendiendo y apropiándome de la información, porque leer o repetir por repetir y sin un significado, y es para todos, o sea, Profesora, no tiene sentido. Sí, adelante. ¿podrían ser los vínculos que se establecen entre los hombres que participan en el mismo proceso de la producción? Ok, bien, Diego, y entonces las relaciones sociales de producción en la comunidad primitiva, ¿cuáles serían? Entre ellos, a lo mejor los mismos roles que se repartían entre el clan, que, que cada quien, por así decirlo, como que tenían sus grupitos, y dentro de estos, pues formaban una relación para trabajar en conjunto. Ok, bien, les pregunto eso porque si me hablas de las relaciones sociales de producción en una comunidad o en una época y por definición no podemos entender a qué refiere, entonces nos va a costar trabajo el poderlas entender o encontrar cuando vamos seleccionando información, cuando vamos buscando información. Ok, bien, sale. A ver, entonces, Jimena, ¿cuáles son las actividades económicas que hay en esa época? Era como la pesca, la caza, recolectar alimentos y creo que ya. Ok, así es. Aquí se da la primera división natural de trabajos. Muy bien, muchachos. La división natural de trabajo se da a partir de qué criterios, Diego, o quien sea del equipo. ¿Cómo, perdón? ¿Eh? No escuché bien la pregunta. Ajá, en esta época se va a dar la primera división natural de trabajo. Ahí en esa época, ¿cómo se da la división del trabajo? ¿Cuál es el criterio para la división del trabajo? Pues prácticamente, por así decirlo, como la edad y el sexo. Así es. Ok. Efectivamente, el sexo primero, hombres y mujeres, ¿qué van a hacer los hombres? ¿Qué van a hacer las mujeres? Y luego a partir de ahí en los hombres tenía que ver la edad. Los niños se quedaban en casa, las personas, los más jóvenes los iban preparando para la casa, los hombres adultos iban a la casa y las personas que llegaban a cierta vejez, porque acuérdense que en esa época creo que el hombre vivía, no sé si 30 años, cuando mucho, no pasaba de los 30 años. Y alguien que era ya grande ahí, piénsate la edad que quieras,
era el sabio, el que tomaba las decisiones, porque había tenido más trayectoria de vida, había conocido más del mundo, de la vida, aunque fuera una época primitiva, pero tenía mayor conocimiento, había vivido más cosas. ¿Sale? Ok, vamos ahí viendo. ¿Qué otra cuestión? Las propiedades, las cosas, ¿de quién era el dueño? ¿Quién era el dueño de los medios de producción? O bueno, primero, ¿qué medios de producción existían en esa época? Estaban los arcos, las flechas, lanzas, algunos instrumentos con piedras, y bueno, eso era como lo principal. Ok, esas son herramientas de trabajo, muy bien. ¿Qué otros medios de producción había además de las herramientas de trabajo? Quien sea del equipo, ¿eh? Pues ahí también entraría el fuego, ¿no? Ok, aunque se descubre después, pero efectivamente el fuego. Ok, perfecto, bien. Exacto, todas las piedras que había ahí, todo lo que... ¿Quería decir algo? Adelante, Diego, ¿sí, Diego? No, era eso, lo del fuego. Está bien, dígalo usted. Ustedes son los del equipo. No, profesora, nada más iba a comentar lo mismo que mi compañera. Ok, era entonces esta parte de las piedras, bien las piedras preciosas, por ejemplo, la obsidiana. La obsidiana a veces la cortaban para sacar filo. Acuérdense que afilaban ese tipo de piedras para poder cortar las pieles. Las pieles también de repente llegaron a ser parte de su vestimenta. Tenían que cazar no solo para la carne, sino utilizaban para poderse proteger. Ok. ¿Qué otra cosa ahí mencionaron? ¿Qué tipo de fuerza de trabajo había en esa época? Corporalmente eran fuertes. Ok, sí, pero cuando nos decimos a tipo de fuerza de trabajo, ¿cómo podría ponerle los nombres? Eran cazadores, ¿qué más? ¿Recolectaban también? Recolectores, porque si dice recolectar, esa es actividad. Hablemos de fuerza de trabajo, tipo de fuerza de trabajo. Profesora, ¿aquí no entrarían lo de las herramientas y eso? Que era con lo que usaban. Estamos en tipo de fuerza de trabajo. Ok. Ya dijeron uno, y bueno, yo se los dije cazadores. También eran Americani pescadores. mencionó pescadores, exacto. ¿Qué otra cosa? Agricultores. La Lo ganadería. llegaron a hacer, perfecto, ahí les ayudó un compañero. Ojo, está bien, lo que quiero es que cuando digo actividades económicas, o sea, ustedes, sí es cierto que la caza, la pesca, la recolección, esas son actividades económicas, pero si decimos tipo de fuerza de trabajo, si esas eran las actividades económicas, entonces hay cazadores, recolectores, agricultores, ¿sale? Bien, o sea, es solamente meterlos a los conceptos, que los vayan hilando, por favor, porque luego a veces se los aprenden de memoria, pero nada más. Y no, queremos ir trabajando la memoria comprensiva. Ok, bien. ¿Qué tipo de economía tenían ellos? ¿Lo lograron identificar? Como de intercambio o algo así. Era como de cooperativismo. Colectiva, o sea, sí, Okay. es una economía cerrada, solo producían, cuando llegaron a producir para la colectividad de autoconsumo. Acuérdense que al principio como tal no producían, andaban de un lugar a otro hasta que se establecen en un lugar determinado. Acuérdense que el hombre así vivió al principio, andaban de un lugar de un lado a otro, eran nómadas, y ya y luego seguían caminando hasta que con el paso de los años, sí, de muchos años, se van estableciendo en lugares y su economía es de autoconsumo. Ellos no producen para ganancia, no producen para vender, solo es para satisfacer las necesidades inmediatas.
Acuérdense que antes no cultivaban porque no se conocía la agricultura, no se llegaba a conocer el fuego hasta que después viene y se descubrió el fuego y cambian las cosas. Acuérdense que hasta los conflictos o las guerras, por decirlo de alguna manera, entre pequeños grupos de personas se dio por el fuego. Porque acuérdense que el hombre no sabía cómo se daba hasta que ya después entiende cómo se da. ¿Vale? Entonces, ojo, vamos ahí hilando la información. Los medios de producción, nadie era dueño, todo era de todos. Por eso el tipo de economía de autoconsumo. Hasta con el paso del tiempo, como lo dijo bien Amairani, empieza a haber excedentes, a que alguien empieza a tener más. Y entonces, como ser humanos, con emociones, con pasiones, entonces viene a esta cuestión de, bueno, y si yo puedo tener más, bueno, y si yo puedo cambiar. Acuérdate que después se va a dar el trueque. Cuando empieza a haber excedentes, viene el trueque. Y luego del trueque viene ya esta parte del establecimiento del cambio de mercancías ya con una unidad de medida, valor. Viene esta parte del dinero. Perdón, se oye aquí un grito. ¿Sí, muchachos? Vamos hilando para que el compañero se pueda retirar. ¿Quién es el que se va a ir, Diego? Sí, yo. Dale, síntesis. ¿Usted qué entendió de todo este modo de producción? Conclusión. Conclusión, pues básicamente la economía de esta comunidad se basaba en que todos trabajaban en conjunto, en una forma colectiva para la supervivencia de ellos mismos. Y su medio de producción era a través de la fuerza del mismo hombre, a través de la casa y de las mujeres, manejando todo lo que era el ambiente de la comida y todo eso, y los niños recolectando leña, y todos estos trabajos se repartían por jerarquías. Ok, bien, Diego, gracias. Si quiere ya ir dejando de proyectar para que se vaya preparando y pueda salir. Ok, Amairani nos dice cuál fue su conclusión de esto. Sí, bueno, la comunidad primitiva fue el primer modo de producción que existió. Se basaba en una economía colectiva. Tenían una división natural del trabajo por sexo y edad. Y sus principales instrumentos para la caza, la pesca y la recolección eran creados por ellos mismos, por lo que iban encontrando en su entorno. Ok, gracias a Mayrani. Y finalizamos con Jimena. ¿Le escuchamos su conclusión? Que en la comunidad primitiva era muy importante el trabajo en equipo, ya que para comer, para su economía, tenían que repartirse sus actividades y pues iban por jerarquías. Ok, bien, bueno, gracias. ¿Algo más, Fernanda? Ya, se me activó el micrófono. Ok, bueno, fue el primer equipo. Yo sé que de repente así como que, un poquito el nervio, un poquito la presión, pero bueno, la idea es que los equipos que están atrás de ustedes y que tienen más tiempito de preparar, vayan tomando en cuenta estas consideraciones, ¿sale? Ok, bien el equipo, bien. Les agradezco mucho su participación. Les pido que vayan subiendo su material. Ya lo publiqué, ¿no? Si me está en... No lo publico. Entonces, esperen, yo las voy a publicar la actividad para que ustedes después en otro ratito lo vean, ¿sale? ¿Lo tenemos que subir los tres, maestra? Sí, por favor, para que registre y entrega. Yo con una que abra nada más ya le pues calificación a los otros, pero necesito que esté porque Teams registra la entrega de actividades. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Ok, sale. Vamos a ver lo de superestructura. No te preocupes también por la información. Tuve haciendo ahí unas notas, pero después vamos a trabajar todos juntos para que podamos ir colocando las características de cada modo de producción y tú puedas tener la información. ¿Sale? Ok, está en un chat. Váyase el otro equipo preparando, por favor. Abigail, Gerardo y Brian Alexis. En lo que se preparan. Ok, Diego, ya lo tengo.
Ok, profesora, me paso a retirar. Le dejé Sí, mi muy nombre en bien. el chat. Sí, Muchas gracias. gracias. ¿No de qué? En lo que se prepara el equipo, el resto de la secuencia, levanten manitas si hay alguna duda para hacer alguna precisión, que de hecho después lo vamos a recuperar, ¿eh? ¿No hay dudas? No. ¿No? Ok. De todas maneras vamos a armar después una actividad para que retroalimentemos toda la información de cada modo de producción. ¿Sale? Entonces damos la oportunidad del equipo que se prepare, el siguiente equipo. Mientras estiren sus pies, tomen un vasito de agua en un minutito. Ya tienen autorización para proyectar, muchachos. Sí, profesora, ¿ya lo puede ver? A ver, déjenme ver, porque no veo nada todavía, pero a veces es lento, ¿eh? No, ya lo quitó, ¿no? Ay, voy, maestra, es que está lento. Sí, no se preocupe, yo sé, esto a veces se atora un poquito, porque a usted era la que la veía, nada más, su foto, pues. Ahí va, ahí va, ya se está proyectando, ya todo el mundo lo puede ver, supongo. Luis Armando le falta colocar su fotografía, a Marco Antonio también, muchas gracias a todos los demás, y Exalén le falta también colocar su fotografía, se las encargamos, por favorcito. Bueno, maestra, iniciamos. Ajá. Adelante, por favor, equipo. Bueno, nosotros somos del equipo 2 y vamos a presentar la superestructura de la comunidad primitiva, la cual era muy atrasada porque pues era la primera. Nosotros vamos a abarcar aspectos jurídicos, políticos e ideológicos. En cuanto a aspectos jurídicos, cabe destacar que estos son los principales que se tenían en esa época. La división del trabajo se hacía de acuerdo a la edad y al sexo, lo cual significa que los niños y las mujeres realizaban trabajos que su estado físico les permitiera. El desarrollo primitivo de las fuerzas productivas no creaba excedente alguno después de cubrir las necesidades más esenciales, por lo tanto era imposible la acumulación de bienes, en este caso como la comida o al momento de cazar, pues cazaban nada más lo necesario, no para que se, digamos así, que se echara a perder o cosas por el estilo. Y no existía la explotación ni las clases sociales en esta época, ya que no se tenía una sociedad también tan organizada como la que tenemos actualmente. Siguiente, por favor. Bueno, en el aspecto político tenemos varios puntos muy importantes. Una de ellas es la teoría del matriarcado. Se consideraba que este tipo de sociedad la representaban las mujeres principalmente. Además de que la mujer juega un papel muy importante en esta sociedad, ya que era la encargada de la distribución de la producción y se le da una importancia económica y también muy política. En este hecho es como decían mis compañeros de la presentación pasada, las mujeres eran las encargadas de la producción, de lo esencial que se necesitaba en la civilización. También el derecho es el ámbito muy reducido y muy unido a la familia. La siguiente presentación, por favor. En esta sociedad primitiva existía una propiedad colectiva de los medios de producción, por lo que la producción también se realizaba de forma conjunta. Al no existir una propiedad privada de los medios de producción, tampoco existían las clases sociales, igual como vuelvo a reiterar, y las relaciones sociales de la producción de la comunidad primitiva son relaciones de cooperación mutua y relaciones armónicas. ¿A qué se refiere? Bueno, también otro punto que se me olvidó decir es que en lo político las civilizaciones también
se podría decir que conquistaban otras civilizaciones, les enseñaban nuevas formas de cazar, nuevas formas de sobrevivir. Entonces lo que hacían es que estas civilizaciones que se podría decir que conquistaban, empezaban a trabajar para ellas. Desde ahí viene un hecho filosófico donde la sociedad conquistadora empezaba a quedarse en la comunidad primitiva para pensar en mejoras y todo eso. Y ya. Dentro del aspecto ideológico, podemos encontrar que se empezaron a espiritualizar a las fuerzas naturales, ya que no había una explicación lógica de cómo funcionaba la naturaleza, por lo que atribuían cualidades abstractas y se dividían entre fuerzas enemigas y fuerzas amigas. También se empiezan a originar mitos y ideas religiosas. Esto lleva a que se creen estatuas, en las mismas piedras se dibujan, empiezan a crear sus propios dioses. Después surge el tótem y el tabú. En el tótem se creía simbólicamente que dependiendo del clan al que pertenecieras, estabas representado con un símbolo de un animal y que tú adquirías las actitudes y características de dicho animal. Y un tabú era lo que estaba mal hacer, lo que estaba prohibido, ya que podía venir mala suerte o se creaban prejuicios del grupo en el que pertenecías. También podemos encontrar que desde la antigüedad se tenía cierta particularidad para enterrar a sus muertos, ya que habían algunas características diversas en los funerales de cada clan o grupo. También aparece el arte rupestre, que es en las cabañitas que tenían, en las paredes, con sus propias herramientas. Cuevas. Y también surge el aspecto artístico, con el que, bueno, estaban las armas, utensilios, y les gustaba mucho profundizar en colores. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que abarca la superestructura. Ok, Abigail, perfecto. Solo así, ¿qué fue lo que usted nos quiso comunicar así en síntesis, en poquitas palabras? Que a pesar de que fue pues el primer grupo, ellos ya tuvieron que empezar a surgir formas de organización. Las mujeres de aquí ocupaban un gran lugar políticamente, ya que eran las que repartían alimentos. Y aquí no existían clases sociales, debido a que todo era de todos y se repartía equitativamente todo. Ay, voy un segundo porque tengo los tamales oaxaqueños, perdón. Háblame usted el que siguiente, por favor. Gerardo, ¿qué nos ¿Mande? Sí, gracias, Gerardo. Sí, aquí estoy, profesora. ¿Qué nos quiso comunicar? Perdón, ya había una pausa, es que tenía el de los tamales aquí. Bueno, a ver, voy ahorita con usted, Gerardo. Abigail, muy bien, lo que Abigail aquí nos está mostrando, si quiere regresarse Abigail en diapositivas, es esta parte del sistema de pensamientos e ideas que se tenía en aquella época. Fíjate bien, ¿no? Esta parte de cómo explicar la naturaleza, no había explicación de los fenómenos naturales, y entonces cuando no hay explicación uno trata de buscarle algo, ¿no? Esta parte de atribuirle como a dioses a cuestiones divinas, ¿no? Esta parte también a los objetos darles ciertos poderes sobrenaturales o otorgarles esta parte de que tienen una alma o un espíritu, los mitos que había en aquel entonces en que se creía, de ahí viene el surgimiento de estos de las religiones como tal, esta parte de los mitos, esta parte también de los amuletos, o esto bien lo dijo el tótem. El tabú tiene que ver con esas ideas, ¿no? Que nos van inculcando qué está permitido, qué no está permitido, de qué sí se puede hablar, de qué no se puede hablar. Avancen en la siguiente diapositiva, Abigail.
Esta parte también, estos ceremonias religiosas, ¿no? Con respecto, qué idea se tenía con respecto a la muerte como tal, incluso hasta los muertos los enterraban parados, no como hoy en día lo conocemos, ¿no? Esta parte de las primeras manifestaciones de lo que hoy se conoce como arte, esta de dibujar, pero no eran las cabañas, Abigail, eran las cuevas, en las cuevas. Entonces empieza todas esas manifestaciones del arte, hablemos ahí del dibujo, del pintura, perdón. Por ejemplo, la danza son movimientos corporales, de ahí viene también la danza porque lo que hacían era imitar lo que veían a su alrededor, la naturaleza, a los animales, por eso esos movimientos raros que vemos. La música también ahí viene, ¿de dónde viene? La música por definición es conjunto de sonidos y silencios organizados. ¿Qué hacían? Repetían, imitaban los sonidos de la naturaleza, de los animales, de ahí vienen todas estas primeras manifestaciones de lo que hoy ya tiene el nombre de arte, pero acuérdense que no se conocía como tal arte en sí mismo. ¿Sale? Entonces, esta parte también del uso de ciertos objetos para esta especie de rituales, vienen estos de hacer estos rituales, estas ofrendas a los dioses. Ok, muy bien, Abigail, me voy con la otra persona. ¿Quién era? Gerardo, ¿usted nos quiso comunicarte? Bueno, yo mencioné 3 puntos importantes, que era lo de la división del trabajo, el desarrollo primitivo y acerca de las clases sociales. Bueno, en cuanto a la división del trabajo, lo que quise como dar a entender es que ahí no era como específicamente un rol para alguien, sino que aquí se basaban en ciertos aspectos como en la edad y el sexo. Pongamos que en ese entonces alguien ya como de mayor edad pues no podría hacer como actividades como la caza o la pesca, en este caso que eran un poco más de fuerza, pongámoslo así, humana y que consideraban un mayor gasto de energía. Por eso es que mencionaba también que tanto niños como mujeres nada más podían hacer lo que su estado físico o digamos que como se encontraran en ese momento pudieran hacer. En cuanto al desarrollo primitivo, pues quería dar a entender también que no se producía de más, o sea que no creaban un excesivo como actualmente lo hacemos, que tenemos cosas que ni siquiera necesitamos. En ese entonces solo se producía, se cazaba o se pescaba lo que se fuera a ocupar o consumir en esos momentos. Entonces no podían talar unos 3 árboles y nada más iban a ocupar uno, o no podían cazar, digamos, como en ese entonces, poniendo algo así como un ejemplo muy vago, digamos, 2 mamuts cuando nada más para, digamos, la comunidad que ellos tenían, pues ocupaban nada más como uno o la mitad de uno. Y en cuanto a la explotación y las clases sociales, pues es lo que mencionaba mi compañera Abby, que pues aquí había una igualdad y todos se trataban por igual, entonces no había, digamos, como un cierto grupo que se creyera superior o inferior a los demás. Ok, entonces lo que nos está diciendo aquí su compañero Gerardo tiene que ver por la manera en cómo miraban la vida, ¿no? Y a partir de cuál es el sentido que tienes de la vida o la filosofía de vida, porque acuérdense que la filosofía es un aspecto de la vida, la cosmovisión que tienes del mundo tiene que ver con el tipo de decisiones que se están tomando. Por eso esta cuestión, la creencia de la división del trabajo, porque acuérdate que ahí en esa época el hombre lo que tenía que hacer era sobrevivir, protegerse de la naturaleza, protegerse de los animales salvajes. Y las decisiones eran lo que requerían en su momento. Acuérdate que en un principio andaban de un lado a otro y después, aunque se asientan en un lugar, pero siempre su visión, sus formas de participación, la política es eso, formas de participación para la toma de decisiones, para la organización del trabajo colectivo como tal, para la economía, para producir solamente en esta parte del autoconsumo. Ahí tiene que ver esta parte del sistema de pensamientos, ideas y creencias, ¿sale? A eso se refiere la superestructura. No había esa idea de propiedad privada, no había esa idea del Estado, no había esa idea de división de clases sociales o jerarquías, como hoy en el siglo XXI sí lo tenemos, ¿no? Como tal. No existían ese tipo de
pensamiento. Ok, perfecto. Y finalizamos con Brian. ¿Qué nos quiso comunicar Brian? Bueno, ya mis compañeros hablaron sobre la importancia que tenía el sexo masculino en la casa y yo quise hablar sobre la importancia que tenía la mujer en las comunidades primitivas. Pues en este caso sabemos, bueno, como vuelvo a reiterar, tenían un papel muy importante y casi se podría decir que eran las representantes de este grupo. También me estoy hablando un poco más de lo político, sobre las reglas que existían, pero ya estaba como que predeterminado. Es decir, no había un reglamento específico, pero cada uno ya sabía más o menos lo que tenía que hacer. Y creo que eso fue lo más importante y lo que quise dar a comunicar. Ok, bien. Entonces, en esa época, como lo va diciendo Brian, no existían las normas jurídicas como hoy existen, no existía el derecho, había unas ciertas reglas de convivencia, no estaban en un documento como hoy en día tenemos las leyes, pero estaban entendidas, implícitas, y que las acataban los integrantes de un grupo social, ¿no? Como tal, la importancia de la mujer, incluso si hablemos de la familia, por ejemplo, ahí no había toda esta situación de ahorita de que no te puedes casar con el primo, no puedes tener relaciones sexuales con el primo, con el hermano. En esa época era diferente, por eso hablan que había una cuestión de promiscuidad, porque no estaba identificado ese tipo de situaciones. Lo que sí estaba identificado era madre e hijo. Siempre se sabía el hijo de quién era, pero nunca el padre, no se tenía la certeza como tal, porque acuérdate que ahí en esa época era la sobrevivencia, la reproducción de los hombres, de la especie humana. Los pequeños grupitos eran, si acaso, 6 personas. Empiezan con las gens, así se llama el grupo, te lo escribo en el chat. Los primeros agrupamientos humanos se llaman gens. Luego, conforme va pasando el tiempo y va creciendo, se llaman hordas. Luego vienen las tribus. Ahí te lo estoy escribiendo, espero que no se me esté olvidando. Gens, horda, tribus, y luego viene las asociaciones de tribus. Entonces, si te vas dando cuenta, las gens eran poquitos individuos, luego las hordas va creciendo el grupo, luego las tribus ya se va haciendo como una comunidad más grande, luego las asociaciones de tribus y luego viene pues ya las civilizaciones, porque por ahí mezclaron civilizaciones, pero las civilizaciones son un poco después en la historia de la humanidad, son antiguas y aquí estamos hablando un poco del tiempo prehistoria. Ok, muy bien, equipo, se los agradecemos, por favor. Muchas gracias por compartirnos la información. Entonces, muchachos, si tienen los demás, la secuencia, el resto, ¿tienen alguna duda, alguna aclaración de esta información que están compartiendo sus compañeros y de estas precisiones que de alguna manera yo acabo de hacer? ¿Algún dato adicional, alguna anécdota que quieran compartir con respecto a esta época de la humanidad? ¿No hay manitas? ¿Son ustedes muy buenos? Ok, bien. No, está bien. Ok, Diego Juárez, adelante. ¿Ya bajó la mano, Sergio? Bueno, no, lo que quería preguntar era de, como tal, la clase la clase de trabajo también era como de tipo empírico, ¿no? Sí, ¿no? Sí, a la tipo experiencia. Empírico era la experiencia, como tal. Sí, porque Era no se tenía. Ajá. Sí, porque, perdón. Sí, no, sí, siga. No, adelante, yo lo escucho. No, usted siga. No, era bueno. mi duda, de que dije, es que sí había leído, escuchado algo de estas épocas, y un poquito más adelante de que como tal era de tipo empírico. Ok, bien, esa parte del conocimiento, el conocimiento es parte de la infraestructura, no había como tal un manual de actividades, un manual de operación como hoy lo hay en las empresas.
o como hoy en día está organizado el conocimiento en áreas, ¿no? Como tal, en disciplinas o en ciencias, no existía la idea de ciencia, todo era conforme a la experiencia, a la vivencia que iban teniendo en el día al día. Ya conforme va pasando el tiempo, o sea, sí se va acumulando el conocimiento. Y acuérdense que muchas cosas se transmitían así de generación en generación, de manera verbal, ¿vale? Sobre todo esto que tiene que ver con pensamiento, las ideas, las creencias, los mitos, la religión, esto que se consideraba, en aquel entonces no se llamaba arte, pero se iba así transmitiendo, iba pasando, hasta que empieza el conocimiento a acumularse, hasta que llega el momento en que se va organizando, sistematizando. Ok, vale, pues, les agradecemos, Muchas por gracias. favor, ¿no? De que al equipo muy amable, si quieren dejar de compartir. ¿Bien? Ok, Sí, maestra. ok. Bien, vamos bien todos en la secuencia, ¿no se sienten cansados? ¿Saturados? Dormidos un poquito, pero bueno. No, profesora. En lo personal sí. Ok, bien. Es un poco también porque tenemos que conocer por qué etapas hemos pasado, ¿no? Y esta parte de entender también el día al día, a lo que a nosotros nos toca vivir. Ya que abran los museos, váyanse al Museo de Antropología y vean la primera sala y van a recordar mucho de la información que estamos ahorita tocando. Sale, cedemos la palabra por favor al otro equipo del esclavismo en lo que los demás descansamos un minutito. Adelante el equipo siguiente. Sí, profesora. ¿Sí lo logra visualizar? Sí, sí se ve. Ok, gracias. ¿Ya comenzamos, profesora? Perdón, no desactivé mi micrófono, una disculpa, se quedó trabado. Ok, sí, ya adelante pueden empezar, ya nos relajamos un poquito. Adelante, es que tenía los ladridos de un perro y se me atoró el micro. Sale, adelante. Bueno, buenos días. Primero, mi equipo y yo les vamos a hablar sobre el esclavismo en la parte de infraestructura. Primero que nada, ¿qué es el esclavismo? Pues el esclavismo es el sistema social que se fundamenta en la esclavitud como un régimen social. También indica el modo de producción que se basa en el trabajo forzado de mano de obra a cambio de lo necesario para subsistir. Nosotros, bueno, no solo yo, todos tenemos la idea de que los esclavos trabajaban arduamente para los que eran como sus señores, y estos a cambio pues solamente les brindaban lo necesario para tenerlos vivos y que pudieran seguirles trabajando. No más, no había comodidades ni nada de eso. El modo de producción esclavista es uno de los modos de producción que Marx definió como estados de la evolución de la historia económica definidos por determinado nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y una forma particular de relaciones de producción. Bueno,
Las principales características en el esclavismo fueron que el comercio se desarrolló ampliamente durante esta etapa, apareciendo un grupo de gente que se dedicó al comercio, los cuales se hacían llamar mercaderes. Asimismo apareció y se desarrolló la moneda que facilita el intercambio de productos. El esclavismo impulsó un importante desarrollo a nivel económico y comercial, tanto así que al principio de esta etapa los esclavos eran considerados una moneda, un tipo de moneda de intercambio con la cual se podían efectuar pagos, hasta que apareció la moneda metálica. Las relaciones sociales de producción fueron de explotación, y estas fueron basadas en la propiedad privada de los medios de producción, del producto total y del productor. Y las actividades principales que realizaban los esclavos eran pues la ganadería, la pesca, la limpieza, y en la antigua Roma se acostumbraba a que los esclavos fueran soldados también y que brindaran un espectáculo de pelea como gladiadores. Siguiente, por favor. Bueno, los medios de producción Perdón, es... falta una diapositiva, ¿no? Las fuerzas productivas. Okay. Esa era la última. Bueno, fuerzas productivas. El desarrollo de la agricultura en Egipto alcanzó niveles muy altos, estableciéndose nuevos cultivos como el trigo, la avena y el mijo. La construcción tuvo un gran desarrollo. Prueba de ello son las pirámides, las cuales las construían por medio de poleas utilizando como elemento principal la cuerda, así como la construcción de tumbas egipcias. Los esclavos eran las personas que trabajaban la tierra, la construcción, la ganadería y las minas. Es notable la utilización de piedras preciosas como rubíes y diamantes para producir taladros y otros instrumentos para cortar y perforar. Los sistemas de riego fueron muy importantes en la época, abarcando la captación, conducción y distribución del agua para la agricultura y la ganadería. Todo esto utilizado por medio de canales construidos con madera principalmente. Bueno, aquí en las fuerzas de producción habla más que nada como de lo que las culturas, para lo que las culturas utilizaban a los esclavos. Un ejemplo de aquí es lo de Egipto, las construcciones, los cultivos que llegaron a hacer, todo eso. Los medios de producción. Bueno, existieron diversos esclavos en diferentes partes del mundo, entonces estos servían a lo que su señor necesitaba, no todos realizaban la misma tarea, pero algunas de sus herramientas eran guadañas, las presas y sistemas de riegos, palos, picos y carretillas. Algunos esclavos se dedicaban principalmente a las minas y eran azucareros. Ok. Continúen. ¿O se apagó el micrófono? Bueno, ¿ya me escuchan? Ya, adelante. Ok. Bueno, en los medios de producción, como mencionó mi compañera, cuando se hizo el descubrimiento del hierro, del cobre y del bronce, no solamente fueron utilizados para las herramientas con las cuales trabajaban los esclavos, sino también, inclusive, la explotación llegó a tal punto que aprovecharon justamente el descubrimiento, la perfección de sus materiales para utilizarlos, para aumentar la explotación, desde cadenas hasta inclusive llegar a construirles jaulas. En vez de casas, construirles jaulas donde vivían. Y pues bueno, esa sería toda nuestra presentación. Ok, bien, vamos viendo entonces, súper rápido. Luis Armando Caballero, ¿qué nos quiso comunicar? Bueno, yo quise comunicar más que nada el hecho de cómo en las culturas en las que más se resaltó el esclavismo, cómo estaban las clases que ya había clases sociales, cómo las personas con poder querían aún más poder y lo influían sobre otras personas.
Ok, bien, aquí ya empieza a haber divisiones, ¿no? En la sociedad empieza a haber esta parte de etiquetas. Ok, bueno, a ver, vamos. El siguiente, por favor, persona integrante que también es caballero Monroy Gabriel. Sí, principalmente el esclavismo impulsó a que las naciones, como lo son Roma, llegaran a tener un gran poderío militar, ya que tenían muchos esclavos y estos eran, adiestrados para pelear y así lograr conquistar, otras partes del mundo. Ok, y ahí tenemos las civilizaciones, ahora sí, las civilizaciones antiguas, ¿no? Que era la aclaración que hacíamos en el equipo anterior. Aquí es donde están las civilizaciones antiguas. Ok, vamos viendo. Y a ver, y Castañeda Martínez Ángela, ¿qué nos quiso comunicar? Pues les quise comunicar que era principalmente el esclavismo y como ya lo mencionó mi compañero, esta fue una etapa en donde se vio, se notó más la diferencia de clases sociales. Y un dato que olvidé mencionarles es que a veces o en ocasiones el que se consideraba el señor de los esclavos podía mantener relaciones con las mujeres que eran esclavas. Y de esto salía el producto que eran los hijos que se les denominaba bastardos. Ok, eso tiene que ver un poco más con la superestructura, pero bueno, ok. Bueno, ¿algo más que quiera agregar el equipo? No, maestra. No. Ok, lo vamos a ir retomando. En un tiempo vamos a escuchar el otro tipo de esclavismo, que es la parte de superestructura. ¿Sale? Ok. Les agradecemos al equipo, por favor. Y en un ratito más publico la actividad para que suban su diapositiva. Ok, gracias y vámonos con el otro equipo. Sí, profesora, ya vamos. Sí, con calma. Sí, profesora. Creo que ya se está viendo. ¿Sí? Déjame ver, ya, superestructura, ya está, perfecto. Sí. Bueno, nosotros vamos a presentar el modo de producción esclavista o el esclavismo y vamos a presentar la superestructura. Nosotros somos Edillo Martínez Iraí, Cheve González, Joshua Arturo y yo, Correa Sánchez Yexalén. Bueno, primero que nada tenemos que saber qué es el esclavismo, ¿no? Y bueno, el esclavismo fue un sistema económico-político en el que se usaba la producción en la mano de obra forzada. Esto se refiere a que van a forzar a personas a hacer el trabajo de producción, evadiendo sus derechos como persona. Y bueno, el esclavismo fue muy común anteriormente en muchas culturas y fue la base para que pudieran funcionar bien su economía. Bueno, también se referían a que hacían varias actividades. Entre ellas, como era método de producción, era la agricultura, la ganadería y... Minería. La minería, el comercio y oficios como alfarería también. Sí, estaban los talleres, los artesanos, así es. Sí. Bueno, y también, o sea, siendo personas, por decir, de bajos recursos económicos, solamente les daban el derecho a, bueno, prácticamente era como una ¿cómo se le dice? Preestructura de como si fuera una empresa, pero no una empresa, porque además de que los obligaban a hacerlo, les daban como, su paga era un techo
y su comida, o sea, lo más básico. Ujú. Y bueno, ahora vamos a ver lo de la ideología del esclavismo. Bueno, la ideología es de dónde nace esta idea, de dónde viene. Y bueno, yo lo que entendí fue de que viene de que las personas con mayor economía querían tener más poder. Entonces, al querer tener más poder, tratan a las personas que son menos para que puedan hacer el trabajo pesado, que es la mano de obra, para poder tener más dinero, que es la producción. Y bueno, también se puede confundir un poquito el esclavismo con la esclavitud, que la esclavitud es un poco diferente, ya que aquí, por decir, el esclavismo es un modo de producción, los ponían a trabajar, ganaban dinero y además, bueno, además de que los maltrataban, pues ya les daban un techo y comida. Ujú. Pero en la esclavitud no, o sea, ahí sí los ponían a hacer todo sin nada a cambio. Y bueno, ahora vamos con características jurídico-políticas. Bueno, en esta etapa de la esclavitud fue cuando nació... No se le oye si se acerca más a su micro, porfa. Sí, en esta etapa de la esclavitud fue cuando nació el Estado como una medida de represión para los esclavos, ya que estos se podían, bueno, ya que de esta manera se obtenían atacando a pueblos, como por ejemplo en pueblos enemigos a los cuales atrapaban y volvían esclavos. Un ejemplo de esto es en Inglaterra, cuando algunas aldeas cercanas eran atacadas y su gente, los que quedaban, eran atrapados y vueltos esclavos. También, por ejemplo, anteriormente, cuando se descubrió África, los afroamericanos fueron atrapados y llevados en barcos hacia otros países y utilizados como esclavos. Aquí también nace la dictadura de la clase dominante, en el que ellos son los que ponen las leyes y los demás no tienen voz ni voto. Surge la propiedad privada, ya que bueno, los esclavos son parte de la propiedad de los esclavistas y son tratados como objetos y no como personas, a tal punto en que incluso el matar a un esclavo no era penado, ya que eran más que simples productos para ellos. Es más, incluso si alguien que no era dueño del esclavo lo mataba, simplemente tenía que pagar el valor que se pagó por el esclavo, pero no sufría algo más allá de por ese crimen. Y el pueblo no tenía poder, ya que, bueno, no se podía ir en contra de esto, ya que esto era el sistema, y si se iba así, te podían condenar, ya que el propio sistema es el que lo apoyaba y no puedes ir en contra de esto. Ya. Ok, vale, pues. Bien, a ver, vamos sumando. Iraís, ¿qué es lo que nos quiso comunicar? Todavía falta Iraís, maestra. Ah, adelante. Yo en razón decía, pero bueno, a ver, como dijeron Sí, ya. perdón, disculpe, es que No. se me está trabando un poco el internet, por eso Sale. hasta ahorita ya me está agarrando otra vez. Sí. Bueno, luego son las características sociales. En ese es justamente donde nace lo que se llama el Estado. Pues las normas y las prescripciones jurídicas se recogía la voluntad de la clase dominante, o sea, los que eran los dueños de los esclavos. A medida que esto se va creando de los amos y los esclavos, se van explotando y trabajan y va evolucionando cada vez más el maltrato, haciendo que ya no reciban ni pago ni más o menos un buen trato. De hecho, esto se inició ya que se necesitaba bastante trabajo de obra, pues se necesitaba el empleo exclusivo de la fuerza humana para poder producir, y eso hizo que se necesitara la presencia de la esclavitud, y por ello fue que varias culturas desde tiempos antiguos empezaron a ocupar esto los esclavos, bueno, el esclavismo.
Los amos gozaban de todos los derechos y privilegios que los esclavos no tenían. De hecho, pues por eso los humillaban, a veces pues sí se pisoteaban, y a los esclavos no les daban nada. La clase dominante era quien imponía sus ideas, decía esto se hace y esto se hace, no había de otra. El esclavo simplemente tenía que obedecer para no enfurecer a su amo, y para al menos recibir el alimento, lo que le ayuda a subsistir. Y por ello se rige la moralidad, lo que da a toda la sociedad que lo vean como algo normal, aunque esto está totalmente, es inhumano y no es nada moral. Pero en ese entonces eso era lo que se pensaba toda la sociedad. Y en este caso también nace lo que es la lucha de clases, las clases sociales, puesto que uno desea ser el amo que un esclavo. Entonces por eso igual se estuvo mucho tiempo lo que era aspirar a ser un gran amo que tuviera varios esclavos. Y en el lado contrario, evitar ser lo mayor posible un esclavo. De hecho, muchos se fugaban o trataban de escapar, pero no lo lograban. Muchos morían así, pero pues trataban de salir de lo que era eso. Eran dos lados totalmente opuestos, y pues saber en cuál no caer o en cuál irte. Okay. ¡Ay! Ahora sí, Ok, se oye un clax aquí, todo se oye. Ok, ¿algo más, equipo? No, aquí pusimos la bibliografía y ya. Ok, sale, así como en 2 minutos hacemos este cierre. Bien, ¿qué nos quisieron comunicar, Raíz? Más que nada, les queríamos comunicar de cómo era el trato o la vida que se tenía en aquel entonces conforme a lo que era cómo lo veía la sociedad. El esclavismo lo veía totalmente normal. Decía, pues es un amo, tiene sus esclavos y ellos le van a servir de por vida. Mientras él pueda pagarlos, él los va a poder ocupar como él quiera. Ok. Se vendían a los individuos, a los hombres. Ok, bien. Chegue, ¿usted qué nos quiso comunicar? Pues que varias cosas que hoy en día existen, como por ejemplo el Estado, las clases sociales o el comercio, fueron gracias a esta etapa, a pesar de que fue brutal para quienes sufrieron los esclavos, pues ayudó a la humanidad en general, o hubo avances, y a partir de esta fue mejorando. Ok, entonces hubo avances en cuanto al comercio, la cuestión material, ¿no? Y en la parte humana, pues fue desastroso, ¿no? Una crueldad. Ok, bien. ¿Yesalén, finalmente? Sí, pues la verdad es que el esclavismo fue una etapa pues dura para muchas personas, sobre todo los esclavos, porque pues los explotaban les daban algo, pero no era lo correcto, porque pues trabajaban muchas horas para darles prácticamente el beneficio a los que eran sus dueños. Y bueno, también creo que el esclavismo ayudó mucho para la economía. Y ya. Ok. Bien, pues ahí está. Muy amables. Gracias. Bien, gracias. Vamos a ir cerrando. Sé que dije que hoy hacía los otros grupos, pero los vamos a hacer el lunes para ir alternando algunos otros temas y también para que, digamos, este recorrido histórico que propone Marx para poder entender las sociedades, o sea, también no se haga así como pesado, ¿sale? Entonces aquí vamos a hacer una paradita. Tenemos feudalismo, lo vamos a retomar, a recapitular en la siguiente sesión. Así recapitulamos rápidamente comunidad primitiva, feudalismo, vamos aclarando algunas cosas, y si tú quieres, como es fin de semana y te puede ayudar a entender un poco esto que hemos estado revisando, te puedo pedir que veas de recreación. Hay 2 películas que puedes ver, la de Gladiador y hay otra, Spartacus, también. Si tú quieres verla de manera recreativa, no es tarea, no es obligación,
Pero aunque ya conoces esas películas y las has visto, estoy segura que a partir de esto que hemos estado revisando, tu mirada hacia esas películas va a ser diferente. Observa cómo se pensaba, observa estos aspectos de cómo era la economía, cómo era el trato que se le daba a los esclavos. Tu mirada es distinta, va a ser distinta, estoy segura que sí, si tú la quieres ver. Y esto nos va a servir para ir construyendo nuestro cuadrito de las características de cada modo de producción. Bien, manitas para arriba si hay duda de lo que acabo de decir. Ok. Si tú ves esas películas, vamos a tener más elementos para el esclavismo. Bien, lo vamos dejando. Maestra. Levánteme la mano, ¿quién habla? Disculpe, soy yo, Aaron. Levánteme la mano. Ya le levanté. Aaron, adelante, sí. Disculpe, ¿qué películas eran? Gladiador. Sí. Y Spartacus. Ok, gracias. ¿Sí? Como recreación, como complemento, y también es pues divertir, ¿no? Y tu mirada tiene que cambiar aunque ya has visto esas películas. Bueno, pues muchas gracias, muchachos. Les agradezco la conexión, el que se estén involucrando, esta parte de ir, estar atentos a la información que nos está compartiendo los compañeros y pues el que vayamos haciendo precisiones. Nos falta el del feudalismo, que diga esclavismo. ¿Sale? Buen fin de semana, por favor. Pásenla bien, síganse cuidando si salen, por favor. Adelante, Juan Manuel, hay una preguntita ahí, manita. Sí, profesora, bueno, vimos que subió una tarea, ¿esa es para las exposiciones? Sí, efectivamente, ahí les puse el título, dice modos de producción, y les publiqué en el muro también de que ya estaba publicada la tarea para que en cuanto fueran pasando los equipos, fueran subiendo su material. Entonces, ahorita hay 2 equipos que ya están obligados, no, 4 equipos que están obligados a subir su material. ¿Sale? Y así conforme vas pasando, las vas incorporando. ¿Sí, Juan Manuel, le pude ayudar? Sí, profesora, gracias. Ok, sí, es una tarea para todos, pero cada quien la va a ir subiendo en momentos distintos según vayan participando. ¿Sí? Ok. ¿Sale? Entonces ya está publicada la tarea y ya está en el muro. Qué bueno que me recordó, ya se me estaba olvidando. Bien. Profesora, no entendí muy bien eso de la tarea. Entonces, ¿cada equipo va a subir lo que en la presentación que hizo? Sí. Sí. Ok, gracias. Es para, sí, el hecho de que subas tu actividad que estás haciendo en equipo es para que yo pueda ir colocando las puntuaciones, tus calificaciones y cuando venga la fecha de cierre del primer corte sumamos tus puntuaciones para determinar tu calificación. ¿Sale? Ok, profesora, gracias. No, ¿de qué? ¿Sale pues? Ok, pues ahora sí, buen fin de semana, pásatela súper bien. Si sales, cuídate por favor. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye, bye. Nos vemos.